hasta el 46% de la población mexicana tiene algún problema relacionado con el dormir. O sea, digo, no sé quién no ha pasado alguna vez en la vida síntomas de insomnio, de no poder iniciar el sueño o estar teniendo despertares a lo largo de la noche, estar teniendo, por ejemplo, despertares prematuros antes de la hora que acostumbro a despertarme. 8 horas de sueño, 8 horas de sueño, mito. O sea, no. Yo quiero dormir 8 horas de sueño. ¿Los ronquidos son inofensivos? Híjole. Los problemas para dormir son una de las indicaciones que más escuchamos en nuestras consultas. El no puedo dormir bien, el tengo insomnio, el estoy durmiendo mal, no estoy descansando. Bienvenido a este episodio de Conversaciones Compulsivas, donde estaremos conversando con un especialista del trastorno del sueño, el doctor Aldo Huasco, nuestro querido psiquiatra especialista en esta área. Bienvenido. Hola, buenas tardes. De verdad que para mí es un placer, la verdad es un placer tenerte. Gracias. Ya hemos compartido en algunos otros momentos, sí, hemos hecho un live juntos, donde fue un exitazo. Sí, la verdad estuvo muy entretenido. De hecho, creo que empezaron a llegar algunos pacientes tuyos y personas que escuchaban el live acercándose a ver cómo se encontraban en cuanto a su salud mental, pero principalmente en su sueño. Sí, es que el sueño está, y lo hemos visto ahorita, que está mucho en las redes, ahora que se acerca el Día Mundial de esta lucha, de la concientización en relación al trastorno del sueño. Eso es lo que más nos llega en las consultas. Vienen con un diagnóstico clínico, mis pacientes con TOC, ansiedad, depresión y relacionados. Y él no poder dormir es uno de los síntomas clásicos y característicos. Y en muchos de los casos, si no los podemos trabajar o no los abordamos adecuadamente, pues tampoco se me va a arreglar la otra sintomatología. Y tenemos estos dos trastornos o estas dos sintomatologías bastante asociadas. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Es igual un problema para dormir? Que yo te diga, pues duermo 5 horas y a veces siento que descanso, a veces no, a un trastorno del sueño como tal. No es lo mismo, es bastante distinto. De hecho, cuando hablamos de trastorno como tal, es cuando existe una disfuncionalidad. Okay. Todos podemos llegar a tener síntomas de algún trastorno del sueño, pero no significa que tengamos el trastorno. Por eso, hay algunas taxonomías, ¿no? Algunas nosologías sobre estos trastornos que nos acercan estadísticamente a saber si una persona lo tiene o no. Sin embargo, hay un dato muy interesante, ¿no? Hasta el 46% de la población mexicana tiene algún problema relacionado con el dormir. No hablando tal como trastorno, bueno, dentro de esa estadística están los trastornos del sueño, pero muchas veces, por ejemplo, tenemos desde esta situación, por ejemplo, de la deprivación de sueño o la falta de sueño adecuado, que es algo, pues yo creo que muy común actualmente. Todavía no se le incluye en las guías con este nombre, pero lo llaman el jet lag social, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es algo que está dentro de esta estadística que te menciono, pero algo que va a ser más prevalente son los síntomas de insomnio, ¿no? O sea, digo, no sé quién no ha pasado alguna vez en la vida síntomas de insomnio, de no poder iniciar el sueño o estar teniendo despertares a lo largo de la noche, estar teniendo, por ejemplo, despertares prematuros antes de la hora que acostumbro a despertarme. Pero, por ejemplo, hablando en el insomnio, para que lo consideremos un trastorno, debe haber impacto en la funcionalidad. Es decir, debe interferir en mi vida de manera significativa. De mi vida, en forma significativa, debe estar la queja de mala calidad y cantidad de sueño. Y ¿cuál es este impacto? A veces el estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Estar bien irritable, síntomas a lo mejor más que nada como depresivos, síntomas, que no es lo mismo que depresión también. Que estar instaurada la depresión. Por supuesto, pero por ejemplo inatención, sensación de fatiga, no tanto somnolencia, no es tan común, pero sí la fatiga y esta sensación de tener como sueño y no poder dormir, porque para el colmo intentan hacer la siesta si no lo logran, ¿no? Entonces es un verdadero
cuando ya se empieza a gestar un insomnio. Pero como tal, si no existe esto, no es insomnio, son síntomas. Y todos podemos cursar en cierto momento con síntomas de insomnio, ¿no? A veces cuando nos estamos desvelando 2, 3 días y de repente nuestro ciclo se mueve, pues podemos tener problemas para iniciar a dormir, ¿no? O cuando tenemos algún problema, algo que ha precipitado el que nuestro cerebro se ponga en hiperalerta, ¿no? Es un poquito esto, por ejemplo. Lo explico de esta manera porque creo que el insomnio es algo muy común y es de la manera en que podemos explicarlo y verlo más fácil, ¿no? De que no siempre es un trastorno, a veces son síntomas, pero vale la pena prevenirlo. Sí, es que ahorita estamos viviendo un mundo bastante acelerado. El mundo ahorita está girando, el trabajo, la familia, los hijos, la pareja, las exigencias o las autoexigencias que tenemos en nuestro día a día, hace que vivamos a 1000 kilómetros por hora y eso nos llena de una carga ansiosa. ¿Cuáles son los trastornos más como que emblemáticos que están muy asociados o tienen como comorbilidad que me van a llegar a un trastorno del sueño? Que no solamente sea el problema del mal dormir o un par de días que tuve insomnio porque estuve hiperalerta o estuve medio inquieto por una situación en particular. Pero ¿cuáles son los trastornos que tú dices? Llegan mucho con trastornos de sueño que es relacionado con esto, esto y esto. Ok, digamos, ya trastornos que se relacionan con trastornos del dormir. Por ejemplo, el O TOC. sucesos que pueden causar trastornos del dormir, más o menos. Bueno, mira, es que para eso estamos. Claro, ok, fíjate, ya te entendí. Vamos, sí. Existen, y de hecho son como los factores precipitantes que pueden darte un trastorno del dormir. Dentro de todos esos son, por ejemplo, de repente exigencias en el trabajo, pérdida del trabajo, conflicto con pareja o el fallecimiento de un familiar. Vale. Creo que ese es como algo número uno, pero también la violencia, ¿no? El asalto, robo, eso son cosas que, bueno, o sea, de casi muy comúnmente pues impactan en el sueño de las personas, ¿no? Eso es, por ejemplo, en ese caso. Pero hablamos de otros que no son el insomnio, que también puede ser, digamos, el hecho mismo de estar expuestos a las pantallas, ¿no? De los celulares, de la computadora, y el no permitir la desconexión, ¿no? Para el momento de descanso, como, vamos, no sé, yo creo que todos nos acordamos antes de que existía todo esto, no había nada y te ibas a la cama y dormías, ¿no? O sea, vamos, ahora ahora hay algo que se llama terapia de desconexión, ¿no? Que es pedirle a la gente que cierre los celulares, todo eso. Entonces, pero eso, por ejemplo, puede causar, ¿no? El mismo estar expuesto a la luz no permite que la melatonina, por ejemplo, se secrete, la endógena, y pues se empiece a atrasar la fase de sueño, empezamos a dormir más tarde, ¿no? Y para el colmo a veces se combina porque son pacientes o personas, ¿no? Que pueden llegar a tener síntomas de insomnio y dicen, no puedo dormir, prendo el celular y menos voy a poder, y menos, ¿no? Pues lo sigo recorriendo. Entonces, eso puede ser lo que haga que se geste, por ejemplo, un trastorno del ciclo circadiano por fase retrasada, ¿no? Y eso me lo estoy induciendo yo como persona. Claro, ¿no? Ahora, por ejemplo, también la otra, ¿no? El hecho de irnos, de antro, ¿no? Todo el fin de semana, es justamente por ahí lo que puede darnos esto del jet lag social, ¿no? De que nos regresamos a casa a 5 de la mañana, 3 de la mañana, tenemos un sueño insuficiente, ¿no? Porque pues, nada, dormimos tantito, al día siguiente tratamos de recuperar, pero cuando inicia la semana e inicias de nuevo tu horario normal, tú no estás recuperado. Y sientes que vas volando con media ala, ¿no? O sea, que te falta. Y eso es una de las preguntas. Yo pensaba que el jet lag solamente era cuando viajábamos a países con diferencia horaria. Yo contigo he aprendido muchísimo que tiene que ver con ese jet lag. ¿Qué tiene que ver la edad? Porque a mi edad no la voy a decir, o sea, ni que me la pregunten, ni que me paguen. Pero, o sea, yo para ahorita me trasnocho, salgo, una salida... No me recupero. Tengo que tener 3 días de recuperación para recuperarme. Pero cuando yo era adolescente, salía y al otro día vámonos. O sea, ¿la edad influye en esta recuperación de ese jet de la social? Se influyen 2 factores. Uno de los factores que a lo mejor por ahí en esas edades en los que nos destrampamos, ¿no? Ay, dije destrampar. Bueno, no importa. Se nota mi edad al decir eso. Bueno, cuando vamos a echar desmadre, ¿no? Pero vamos a decirlo así. En esas edades, por lo general, también nuestra fase de sueño tiene un retraso natural.
Ok. Entonces, es más fácil desvelarse porque en realidad la fase de sueño inicia más tardecito. Sin embargo, estamos hablando esto en la adolescencia, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando la edad ya pasamos a los 20, 21, vuelve la fase de sueño a ser normal. Y bueno, algunos hasta más se adelantan más y tenemos 2, 3 compañeros o personas que conocemos que a las 9 ya se está durmiendo, ¿verdad? Que digo, no es tan común. Pero vamos, o sea, voy al punto en el que eso facilita que se desvelen, por decirlo así, ¿no? Okay. Y vamos, pasando estas etapas de vida después de los 20 años, obviamente es más difícil porque la fase de sueño, pues, digamos, se pone en un punto normal y ya te deprivas de sueño, ¿no? O sea, cuando pasas de esos horarios y ese es por qué puede tener más impacto que en las personas más en la adolescencia, más jóvenes. Pero también la otra es que en la adolescencia también el tiempo, el horario de sueño es un poquito 1 o 2 horas más larga que posterior a esas edades, ¿no? Entonces, esos son los 2 factores que yo te podría decir, tanto fisiológicos, naturales, como también vamos un poquito en esta estadística de sueño, de cuántas horas más o menos se duermen, se puede dormir, podría estar influyendo en esa sensación de no me recupero, ¿no? No, yo la verdad que sí, yo lo pienso 2 veces antes de trasnocharme porque sé que mi cuerpo ya lo siente. Sí. Mi cuerpo, mi cerebro, me pongo un poquito más lenta, me siento cansada y agotada, entonces es entre la edad y todo ese tipo de cosas. Sí, temo decir que sí, ¿no? Bueno, y aparte, o sea, vamos, si nos vamos a edades arriba de 65 años, en donde estadísticamente las etapas de sueño van cambiando y se tiene menos sueño, por ejemplo, profundo, suele ser un sueño más superficial, menos horas de sueño, son a las personas que una deprivación de sueño les impacta más, ¿no? Uh-huh. Y podemos llegar a ver, por ejemplo, a adultos mayores que están durmiendo en todos lados, debido a que no están durmiendo bien durante la noche, tienen poco sueño profundo y puede llegar a pasar esto. Va muy relativo, no en todos, porque también depende de qué tan largo tenga su sueño ya de manera natural, pero es, vamos, de esto que puede llegar a pasar por la edad, ¿no? Sí. Por lo que mencionabas. Ahora, sí me hablaste de ciertas condiciones que sin querer queriendo nosotros mismos nos propiciamos para tener un trastorno de sueño. Claro. El dormir tarde, el quedarme viendo la tele un poquito más tarde, las redes sociales, que ahorita el teléfono es una extensión de la mano y nos acostamos y enseguida lo que hacemos es conectarnos con el teléfono, TikTok, Instagram, Facebook, nos saltamos de una red a otra. Entonces, sí. Eso obviamente nos estamos provocando ciertos retardos de sueño y todas las complicaciones que dijiste. Así es. A nivel de trastornos, ¿cuáles son los trastornos? ¿Te ha llegado mucho a nivel de depresión, de TOC, de ansiedad, trastornos de personalidad? ¿Cuáles son los trastornos que más tienen relación o que más alteran el sueño? Sin lugar a dudas, la depresión. El trastorno depresivo, podríamos decir, es el con más comorbilidad tiene con un trastorno del sueño. Hablando, por ejemplo, como el número 1, el insomnio. Digamos que de hecho la depresión aumenta el riesgo hasta 200 veces de que tú padezcas insomnio, ¿sí? Y como bueno, también un poquito, ¿no? Ya no existe estas clasificaciones de insomnio primario, secundario. O sea, si tú tienes depresión y además presentas síntomas de insomnio que cumplen cabalmente con una de estas nosologías, ¿no? Para decir, ¿tiene insomnio? Es insomnio, ¿sí? Y ¿qué es lo que pasa? De repente compañeros psiquiatras, psicólogos resuelven estos trastornos depresivos y de repente me llegan de que dicen, bueno, pues deprimido, ansioso ya no estoy, pero tengo insomnio, ¿no? Eso, o sea, llevo 2 años de que mi médico me da más medicamentos así y se hacen tolerantes, no están funcionando, porque pues también el insomnio tiene vamos, de alguna manera, algunas teorías de cómo es que surge. Pero por ejemplo, estamos hablando del insomnio. Estamos hablando, perdón, de la depresión, pero también la ansiedad. La ansiedad es otro trastorno que está muy relacionado, digamos, depresión, ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo tiene algo muy, muy, por ejemplo, particular. A ver, cuéntanos, porque esto no me interesa. Por ejemplo, lo que está más asociado dentro, o sea, vamos, sí, claro, insomnio otra vez, pero está al retraso de fase de ciclo circadiano, ¿eh? O sea, las estadísticas lo mencionan una y otra vez, como que tiene esta relación más común y, pues,
creo que una vez hablamos un poquito, ¿no? ¿Por qué, no? La rumiación, ¿no? En parte, algo que tú me enseñaste a mí, por ejemplo, que luego están rumiando en el sueño, ¿no? Y esto los despierta. El TOC se mete en el sueño. Sí, ¿no? Y entonces es como algo wow, sí, claro, y ese es el más prevalente, ¿eh? Por ejemplo, no es el más, perdón, más prevalente es insomnio, pero es uno de los que se encuentran también, por ejemplo, en TOC, por decirlo, en pacientes que tienen el trastorno. Y pero bueno, ¿no? Digamos un poquito también que, o algo, un trastorno, por decirlo como trastorno, que ya de repente como esto se va modificando, pero es algo metabólico. Lo que es la obesidad, por ejemplo, está altamente ligada a depresión, ansiedad, pero apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que digamos que yo diría, si hay un top de trastornos del dormir, sería el insomnio, la apnea obstructiva del sueño, el retraso de fase ciclo circadiano, síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. Uy, que está bastante asociado. Sí. Pero pasa algo bien interesante y es cierto, ¿no? Mis pacientes por lo general refieren mal dormir, que se tardan en dormir, más que todo cuando son adolescentes. Pero también llega una etapa, o me llegan pacientes que duermen mucho, porque la parte evitativa lo hacen como compulsión. Una de las compulsiones, entendiendo la compulsión dentro del TOC, es calmar, evitar, reasegurarme y que mi pensamiento intrusivo no se haga realidad. Y qué mejor que desconectarme durmiendo. Y son pacientes que me duermen hasta 15 horas, más de 15 horas, y la verdad es que no sé cómo lo hacen, cómo logran desconectarse, y me dicen los familiares, no para de dormir. Él se levanta, medio come a las 2, 3 de la tarde y a las 6 está volviéndose a acostar a dormir. Entonces, y están en cuadros depresivos. O sea, sí, obviamente el TOC y la depresión que están ahí relacionadas, ya está en un cuadro depresivo bastante complicado, pero en vez de dar insomnio, me pasan a la otra área de dormir por evitación. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, también de alguna manera, cuando está inmiscuido lo que es propiamente la depresión, por ejemplo, los síntomas de insomnio más comunes son despertares prematuros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, tienen un cansancio los pacientes, más lo que me estás mencionando, la baja energía, ¿no? Todas estas cuestiones vegetativas que van como a la baja, y pues es cuando el tiempo de sueño se da más, pero es en el día, no en la noche, en que los pacientes con depresión suelen estar durmiendo, ¿no? Y vamos, ¿no? Pues que también pueden tener insomnio. Pero me perdí un poquito, no sé si te contesté tantito con esto, pero por ejemplo, otra cosa que también, puede llegar a suceder con los pacientes con TOC en especial, y el por qué se llegan a terminar deprivando de sueño o impactando en su sueño, es este fenómeno que se da de estar midiendo el sueño, ¿no? Cuando de repente también quieres engancharte un estándar de sueño, las horas que dicen que deberías dormir. Entonces empiezan igual, por ejemplo, con estas aplicaciones del celular, los relojes que te miden tiempo de sueño, etcétera. Y que igual lo estábamos viendo, ¿no? El otro día con mi maestro en la plática ahí de insomnio, el doctor Jiménez Genchi, ¿no? Que hablábamos de cómo está este fenómeno, la ortosomnia, en donde es algo que puede caer más fácilmente a un paciente con TOC cuando de repente parte de esta idea obsesiva es tener el sueño adecuado. Tengo que dormir bien. Me ha pasado con cuadros clínicos que la idea obsesiva es tengo que dormir bien porque la consecuencia temida es que si no duermo bien me voy a enfermar o va a pasar algo malo, ¿no? Claro. Está muy asociado. Me pasa también mucho con los trastornos de ansiedad por la salud. Si no duermo, es por esto, por aquello, lo otro, me voy a enfermar. Entonces son hipervigilantes del sueño. Exacto. Y como dijiste una palabra clave, los estándares. Los estándares. O sea, yo me tatué que son 8 horas las que tengo que dormir, y si no duermo las 8 horas, ya, no valí, no funcionó, no descansé, y automáticamente me convenzo de que no estoy descansando. ¿Cuáles las horas necesarias? O sea, ¿cómo sacamos cuánto tiene que dormir un paciente para saber si está en lo correcto o no en relación a las horas? Sí, no, o sea, antes que todo, o sea, 8 horas de sueño, mito. O sea, no. Yo quiero dormir 8 horas de sueño. Depende. Sí, o sea, de repente hay como clasificaciones que hablan sobre qué tipo de dormidor eres.
en donde hay como, por ejemplo, dormidor corto. Yo soy dormidor corto, yo duermo 5 horas y media, 6, ¿no? Así muy cansado, 7. Pero, por ejemplo, existen, la mayor parte de la población, podríamos decir, que sí entra en este estándar, más o menos, dentro de las 6 horas a las, más o menos, digamos, como 8, 9. Yo los envidio a los que duermen 8 o 9 horas. Los Claro. envidio. Digo, bueno, yo duermo cortito y duermo muy bien, pero vamos, o sea, bueno, y cortito entre comillas, duermo lo que debo de dormir. Es que ese es justamente ese es no el clic, porque Ajá. nos tenemos tatuado el que tienes que dormir las 8 horas y yo duermo de entre 6 y, como dices tú, muy cansada, 7, pero a las 7, un domingo que tengo chance de dormir, tú me ves con los ojos abiertos y digo, chin, quiero dormir más. ¿Pero por qué? Si ya Belinda descansó y durmió lo que quería dormir, claro, lo que tenía que dormir. Entonces, ahí es cuando de repente nos estamos enganchando a estándares que en realidad no, pues no está. Podemos decir que se desdibuja, ¿no? Por ejemplo, también tenemos pacientes, bueno, personas, ¿no? Que duermen 11, 12 horas y todavía está bien. O sea, y son dormidores, podemos decir que son dormidores largos, ¿no? Pero o sea, si son los bebés. No, son adultos. O sea, estamos hablando que son dormidores largos y no es narcolepsia, no. No, o sea, estamos hablando un poquito como de que si nosotros justamente tenemos tan permeado que 8 horas, imagínate lo que le hacemos a estas personas que necesitan 10. Ya. O sea, se van con 2 horas menos y van ya con un sueño insuficiente durante el día. No, y la parte social y familiar, eres un flojo. Claro. Duermes mucho, entonces viene un ataque emocional y psicológico familiar de tu pareja o de tus papás de que qué flojo eres, no debes dormir tanto. No, y peor si la familia son dormidores cortos, ¿no? Ajá, o sea, son madrugadores. Son madrugadores, duermen 6 horas, ahora ya están chambeando y el otro todavía tiene 3 horas de sueño por delante, ¿no? Entonces, vamos, estamos hablando de que es bastante injusto y en realidad esto en cuanto al sueño, un tiempo, bueno, pues digamos, ¿no? Que es lo que la mayor parte de la población se encuentra en estas estadísticas, más o menos, ¿no? Como ya hemos dicho, las 7 horas, 9 horas, pero en realidad el panorama es más amplio, ¿no? ¿Cómo lo evalúas? O sea, a ver, yo voy con tu consulta y digo, doctor, yo quiero saber si mi sueño es corto o es largo o es mediano, o sea, porque de verdad me perturba de que quiero dormir más. Y me levanto a las 6 horas y yo quiero, no es que necesite porque me siento bien, pero yo quiero dormir más. Entonces, ¿cómo evalúo? Bueno, por ejemplo, hay algo que es muy importante, es una herramienta que se le llama diario de sueño. Ok. En donde, por ejemplo, cuando vienen con esta duda, primero está la entrevista estándar, voy revisando cuáles son sus horarios, si hay regularidad en los horarios para ir a dormir, ¿no? Despertar, levantarse de la cama, que también es otro rollo, ¿no? Ah, eso son dos cosas diferentes, despertarse. Sí, claro, y levantarse de la cama. Exacto. Un tiempo en cama. Entonces vamos un poquito como de que es revisar eso y hacemos un diario de sueño por ahí, por ejemplo, 2 semanitas ya nos puede estadísticamente dar una idea. Aunque en realidad, por ejemplo, pues es mucho mejor tener como un mesecito de estar observando cómo el paciente registra que se está durmiendo, se hace siestas. Para esto hay diferentes tipos de diario de sueño, ¿no? En esto en especial yo les dejo uno que se llama en barras porque nada más pintan los cuadritos de la hora en que está durmiendo y así me va dando la idea, por ejemplo, de que hay dormidores largos que por cuestiones, digamos, de ir a la escuela, ir a trabajar, se duermen, pongan ustedes 8 horas y les queda 2 horitas y se echan su siesta de 2 horas y no tiene problema para dormir en la noche. Yo duermo más por de ejemplo, por 20 minutos de Entonces, siesta y ya me voy. O sea, no duermo en la noche. Te das cuenta que en esa persona su necesidad de sueño es mucho más grande o más grande, sí, de lo que podemos decir la población. Pero también, por ejemplo, es el caso de pacientes que vienen diciendo yo quiero ver cuántas horas debo dormir. Entrevistas para ver si hay síntomas de insomnio, o retraso de fase de ciclo circadiano, porque entonces ahí es como muy engañoso. Puede ser que tú duermas 8 horas, pero están movidas, entonces solamente terminas durmiendo 6 porque te tienes que levantar a trabajar. A trabajar o a estudiar. Y te van sobrando. Entonces, ahí, por ejemplo, es como ir observando, ¿no? Este ciclo de 24 horas en 24 y ya se puede determinar
También, por ejemplo, en estos pacientes, los fines de semana, que es cuando te puedes a lo mejor dejar soltar y ahí no importa porque te duermes y te echas todas las horas que no te echas normalmente en el día a día y ahí es cuando te das cuenta que tienen capacidad de dormir hasta 8, 9 horas. O sea, yo tengo, bueno, que también ahí depende de la deprivación que venga cargando porque de repente pues puede llegar a dormir digamos unas 10 y en realidad el paciente duerme 8 sin deprivación de sueño, ¿no? Sin este cansancio. Pero esa es la manera en que se determina. Se determina a través del tiempo y también viendo cuáles son sus medidas de higiene del sueño, sus medidas de sueño más que nada. Sí, porque muy pocos son las que tienen la higiene. Justamente, entonces también o sea, vamos, esta es la manera en que se determina. No es sencillo, pero vale mucho la pena porque ahí ya hasta el paciente se tranquiliza mucho. Dice, ok, duermo bien, pero pues mi sueño está retrasado o adelantado o fraccionado por algún problema, ¿no? Entonces estamos hablando de que esa sería una manera de poder determinar el tiempo de sueño bastante, digamos, cercano a lo que es, ¿no? Ok, y yo voy a consulta o mis pacientes me llegan, quiero dormir, porque aparte de mis pensamientos intrusivos, las compulsiones, el no dormir o un paciente con ansiedad, con un TAC o cualquier otro diagnóstico con depresión, quiero dormir. A mí me encanta cada vez que los escucho a ustedes como especialistas de sueño, cuando dicen cuál es la primera elección de tratamiento para los trastornos del dormir, del sueño. Yo quiero que tú lo digas, no quiero decirlo yo. ¿Cuál es el abordaje de primera elección? Bueno, vamos de las guías, ¿no? Que han estado saliendo. La última que tenemos, la más vigente 2023, que es la europea, ¿no? Se maneja que es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, ¿no? Digamos, eso lo maneja así muy específicamente, que es lo que en general se dice una terapia cognitivo-conductual, que la persona esté suficientemente preparada para poder abordar cuestiones de lo que es para el insomnio, porque vamos, habemos muy pocos con una preparación para una terapia cognitivo-conductual para el insomnio, ¿no? Eso es lo que queremos recalcar. No todos los TCC, no todos los terapeutas cognitivas conductuales son especialistas en sueño, o son especialistas, en mi caso, en TOC, o son especialistas en cualquier otro tipo de diagnóstico que podamos tener. Entonces, sí debemos de buscar una terapia especializada de TCC, terapia cognitiva conductual, para sueño, con terapeutas certificados, validados y especialistas en ello. Así es. Sí, y ese es el punto número 1. Eso me encanta cada vez que los escucho en los congresos, conferencias y pláticas. O sea, vamos, pero por ejemplo, estadísticamente, ¿no? Debemos, o sea, ver cuál es la realidad, porque de repente hay quien dice, y lo comentaba mi maestro, el doctor Jiménez, ¿no? O sea, yo quiero dormir hoy. Exacto, porque la terapia no es sí, no es inmediata. Bueno, o sea, si quieres dormir hoy, la terapia sí va a funcionar, pero no para hoy. O sea, vamos a decir que a lo mejor combinar con algún fármaco, con algún medicamento que induzca el sueño de manera adecuada, conforme tus características como paciente. Y que hagas caso y te lo tomes como el doctor dice, por favor. Se utilice. Y además también yo siempre diré, ¿no? O sea, los medicamentos para el insomnio tampoco se busca que inmediatamente ese día te duerma, porque vienes con mucha carga también de ansiedad, etcétera, y no va así como a sedarte, anestesiarte, dormirte, y puede ser que incluso vaya funcionando mejor con los días que siguen, con la terapia en conjunto y, por supuesto, pues, o sea, vamos, duermes delicioso, ¿no? Pero no es inmediato. ¿Sí? Y hay que tener un poquito de paciencia. ¿Cuánto dura? Porque, y eso es, hay medicamentos que sí te bloquean y sí te ponen a dormir, ¿no? Como dices tú, mis pacientes a veces me dicen, es que me la estoy tomando y no me hace efecto por esta hiperactivación que tiene el cerebro. ¿Y qué crees tú que hacen? El doctor le dijo X cantidad y lo que hacen es la aumentan porque quiero dormir. Sí, esto de hecho es parte del insomnio, se llaman conductas de seguridad. Totalmente. Que es tanto, por ejemplo, quedarte en cama porque me duermo, porque yo digo, ¿no? Y la otra, la vieja confiable de, bueno, ¿por qué no? Me echo otra tabletita, la mitad. Porque la primera ya no me hizo. Claro, ¿no? Ahí, ¿cuál es el problema? 2, una, le empiezas a encargar al medicamento
algo que no hace, que es manejar la ansiedad y todo eso para el insomnio, ¿no? 2, tienes el riesgo de que en el día tengas sensación de sedación, somnolencia, porque el efecto del medicamento se encuentra en el momento en que debe ser tu vigilia. Entonces estamos hablando de que los medicamentos para insomnio, por lo general, un buen medicamento para insomnio, por decirlo así, debe ser aquel que más o menos tenga una vida corta entre 4 o 6 horas, por mucho 8, porque ya dijimos que no todos duermen 8 horas. Entonces lo mejor es 4 o 6 horas, que en el día no sientas la sensación de somnolencia, de sedación, y que en la noche te induzca lo suficientemente como el sueño como para pues mantenerlo, ¿no? Descansar lo suficiente. Y ahora, por ejemplo, también, por otro lado, que no tenga impacto en otros trastornos, porque, por ejemplo, antes era muy común, y todavía, de usar, por ejemplo, medicamentos tipo clonazepam, todo esto que son sedantes, no son hipnóticos, porque esa es otra cosa. Edúcanos, por favor. Sí, porque los medicamentos para dormir se llaman hipnóticos. ¿Por qué? Porque hacen, de alguna manera, ¿no?, que pases por las fases de sueño que tu cerebro debe pasar y te despiertes pues descansado. Esa es la teoría, ¿no? Y los medicamentos más sedantes, ansiolíticos, por ejemplo, clonazepam, lo que hacen es mantenerte en un sueño bastante superficial. Se lleva etapas de sueño como sueño MOR. Y son los que más usan. Claro. Son los que más escucha que el paciente lo use, y hasta por años. Y tiene tiempo, vamos, de vida media larga. Digo, bueno, es media todavía clonazepam, digo, para ser sincero. Pero vamos un poquito en el punto en el que, y si tú tienes riesgo para tener apnea obstructiva del sueño y no roncabas, bienvenido, porque vas a roncar. O si ya tienes apnea obstructiva del sueño y medio roncas, pues vas a roncar como tráiler en bajada y con freno de motor, ¿no? No quiero ser Entonces, tu pareja. o sea, estamos hablando de que los medicamentos, pues, se deben manejar con pinzas, porque son pacientes que dicen, sí, doctor, pues ya duermo hasta 8, hasta 10 horas, pero me siento cansado en el día. ¿Sí? Porque está sucediendo otro trastorno provocado a lo mejor, o que se aumentó por darle un medicamento inadecuado. Entonces, un medicamento, por ejemplo, tipo los que estábamos platicando ahí en esta sesión que vimos, disminuyen o tienen menos riesgo de que un paciente ronque en caso de que también tenga apnea. Puede dormir un poquito más profundo, ¿no? Y tener un sueño lo más adecuado posible. Pero también hay algo que hay que mencionar en todas las guías, tanto de benzodiazepinas, por ejemplo, en general, como otros que no son benzodiazepinas, que son hipnóticos, medicamentos para dormir. Lo máximo de uso de un medicamento... Escuchen, ya va. Yo quiero parar aquí porque necesito que escuchen eso. Lo máximo que una persona debe tomar este tipo de medicamentos, ¿cuánto tiempo es, doctor? Son 4 semanas. Por un mes, 4 semanas, no más. ¿Qué pasa si nos pasamos de las 4 semanas? Porque muchos pacientes no vuelven al psiquiatra porque logró el objetivo de dormir, y eso es lo que yo quería, y yo no voy a ir para el doctor para que me diga, quítate lo que me está dando el beneficio de dormir. Y se lo pueden tomar por mucho más tiempo. Híjole, pues vienen muchos riesgos desde que estás tomando un medicamento ya sin el acompañamiento de un profesional. Eso es un peligro La horrible. segunda es que pues no te va a dar la receta un profesional, y conseguirlo pues ya probablemente sea un medio ilegal. La otra es que no sabes si lo que estás tomando es que te vendieron, al ser ilegal y no controlado. Pero por otro lado también es que el medicamento empieza a perder la potencia, ¿no? Digamos, o sea, porque empezamos a hacer tolerancia. De hecho, empezamos a aumentar la dosis. Justamente. O sea, yo misma. Pues justamente esto viene de investigaciones. O sea, por ejemplo, los ingleses, que son los que se dedican mucho a ver esta situación en especial, ¿no? Fue que después del mes es que empieza a hacerse cuadros de tolerancia, es decir, la dosis que estoy tomando no me está funcionando. ¿Y qué hace una persona en la desesperación? Le subo. Pero de repente, digo, cuando dicen, oye, yo creo que ya tomarme 2 tabletas de esto no está bien. Sí, claro, regresan contigo y dices, pues sí, por supuesto que no está bien. Porque lejos de conseguir, a lo mejor sí consigues el efecto de dormir, pero hay otros efectos secundarios que también estás provocando, ¿no? Al subir la dosis.
Peor que te quedes sin medicamento de repente y te venga un síndrome de abstinencia, ¿no? Por estos medicamentos y ahí te vuelve un insomnio secundario a todo esto. O sea, estamos hablando de que una lo mejor... complicación clínica son complicaciones bastante seria. No, y muy serias. O sea, vamos, yo tengo pacientes que incluso he tenido que decidir la hospitalización porque pueden llegar a ser cuadros, incluso algo que se llama delirium, ¿no? En especial en pacientes adultos mayores, que es en los que justamente también ya llevan añales o 1 año, 2, 3, 4, hasta 15 años tomando y de repente no les funciona, pum, les quitan medicamento y hacen estos cuadros de abstinencia muy duros y peligrosos para la vida. Sí, que mejor protegerlos y hospitalizarlos para manejar todo el cuadro clínico. Ahora, por ejemplo, tu pregunta muy prudente es, bueno, ¿y si se necesita un poquito más de 4 semanas? Claro. De hecho, digamos que esto, vamos, en la población incluso puedo decir que atiendo, pasa. Pero ese es algo un poquito de hablar con el paciente y hacer como un trato, de alguna manera, vamos a decir, te lo puedo mantener, podemos incluso subirle tantito. Podemos hacer esto mientras estás en una terapia de sueño. Es que ahí claro, yo creo que cuando ya te pido como paciente de que necesito más, es porque no estoy en terapia y porque no estoy haciendo nada desde mi yo para decir, ok, ya el doctor me está ayudando, ¿qué estoy haciendo yo para ayudarme? Y es mucho más fácil darte toda la responsabilidad, duérmeme. Porque no estoy en terapia. Claro, no estás en terapia, te quitan medicamentos y otra vez vuelves a la actividad de insomnio porque no estás arreglando lo que tienes que arreglar. No tienes los hábitos que debes de tener. Así es. No, y por ejemplo, vamos, ¿no? O sea, claro, o sea, lo puedes mantener un tiempo más, pero también con la cuestión de hablar de que el medicamento puede dejar de hacer su efecto, de que el medicamento si lo subimos puede tener otros efectos adversos que no son los que bueno, o sea, vamos, algo del efecto base que estábamos buscando. Y la otra cuestión es que por supuesto también se hace más caro el tratamiento, porque estos medicamentos, ninguno es muy accesible por lo general, algunos son bastante accesibles, claro que sí, pero estamos en la visión de que, vamos, estadísticamente, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio tiene un 70-75% de efectividad. Un buen en contra de los medicamentos, que es mucho menor esto, ¿no? Entonces estamos hablando que es mucho. O sea, hablando de efectividad de medicamentos, es bastante... Una diferencia bastante considerable. Es bastante considerable, ¿no? Entonces estamos hablando de que también, vamos, si en algún momento... no tienes terapia, ¿no? O esta cuestión está ahí y se ha prolongado el tiempo, ¿no? De estar tomando los medicamentos. Buscar un apoyo de este tipo, un abordaje de este tipo es bastante bueno porque te va a solucionar no tomar medicamentos, poder aprender, reaprender y desestructurarte a no dormir y estructurar un sueño adecuado. Y bueno, ¿quién no quiere vivir de una manera más natural, ¿no? Que es esto, volver a... Yo siempre he dicho que lo de la terapia lo que hace es volver a darle al cerebro, a entregarle lo que él sabe hacer. Exacto. No, o sea, punto. Solamente le entregas su función, ¿sí? O sea... Toma tu responsabilidad. Toma tu responsabilidad y tú deja de pensar en eso, déjaselo al cerebro, ¿sí? Pero bueno, para eso necesita una terapia. Suena muy fácil, pero necesita Sí, yo creo que parte tiempo. de la educación que tenemos que hacer como especialistas a los pacientes es psicoeducarlos. Y otro traguito de paciencia, porque claro, los resultados terapéuticos ni farmacológicos son de ya para allá. Ningún trastorno. O sea, los antidepresivos, cuando nos van, ¿qué te dice el doctor? Al primer mes que te vas a empezar a funcionar, al tercer mes logramos una optimización de la medicación. Nada funciona de ya para allá, pero estamos tan urgidos de que no quiero sentir lo que estoy sintiendo porque no estoy entendiendo. Y no estoy entendiendo también porque o no me lo supieron explicar o no me da la gana de entenderlo, porque a veces es que nos ponemos muy cerrados como pacientes. Claro. Y quiero esto y quiero sentirme bien y no quiero sentir. Pues tenemos que aprender a sentirnos mal para estar bien. Sí, se necesita un grado yo siempre he dicho como de valor, ¿no? En cuanto a eso, como el afrontar. Totalmente. Es decir, bueno, la terapia no va a funcionar, pero voy a estar sobre el camino. De hecho, el otro día... cuando en mi clínica hacemos la terapia cognitivo-conductual, hacemos un grupo
de terapia del mes o de los que se juntaron. Y de repente me encuentro las conversaciones de que se están dando apoyo entre ellos, ¿no? Muy padre, porque dice, oye, es que yo logré esto. Sí, claro, aguanta tantito, no te confíes en el medicamento, vas a ver que esto y lo otro, oye, si aplicaste lo que dijo el doctor. Y de repente lo leo y digo, ya me pongo yo también a escribir. Dije, ay, no van a decir que ya no me dejó de interesar, ¿no? Pero la verdad es que es muy bonito, ¿no? Como de repente uno entiende algo, el otro entiende otra cosa y se empiezan a complementar entre ellos. Bueno, también la terapia individual pasa esto, pero vamos al punto de que creo que la tolerancia a la frustración sobre el dormir y sobre que ya algo sea con inmediato es bastante importante que se desarrolle. Sí. Y aquí es donde yo quiero hablar un poquito de los mitos y las realidades. Yo ahorita te voy a pasar unos banderinas, no sé cómo le dicen aquí en México, unos indicadores de sí, de no, para poder trabajar y poder... Yo te voy a hacer unas preguntas que son básicamente mitos y realidades de las personas y tú vas a decir sí, no y justifica tu respuesta. Ok, claro. Aquí te las comparto, toma. Ok. Y vamos a empezar con nuestras preguntas de estos mitos y realidades en relación al sueño o al trastorno del sueño. Ya creo que esto lo hemos hablado, pero vamos a ratificarlo. Claro. ¿Dormir menos de 5 horas es suficiente? O sea, ¿sí o no? En general, no. Sí podemos hablar de que menos de 5 horas es sí es un sueño insuficiente. O sea, sí hay una clasificación, sí hay un estándar que menos de 5 horas sí es sueño insuficiente. Y se debe observar qué abordaje. Ahora, de repente puede ser que sea una persona que duerme poquito y está medio atorado con ese concepto, pero en general... Creo que la edad también cuenta, sí, ¿no? cuenta, pero menos de 5 horas hay que abordarlo, no debe de ser así. Ok. Sí. Otra de las preguntas o de los mitos, ¿los ronquidos son inofensivos? Híjole. Así como no... N-O, no, decir no son inofensivos. O sea, roncar, pues es algo que no debe de ser. O sea, el ronquido, a pesar de esta idea de, híjole, mira cómo está durmiendo bien sabroso, hasta ronca. No, pues para nada. El ronquido habla de un fenómeno que sucede en la faringe, en donde hay una disminución del espacio de la faringe por donde pasa el aire cuando estamos durmiendo. Y pasa que todos cuando dormimos se hace un poquito más laxa. Sin embargo, si es muy laxo este tejido, puede haber el ronquido. El ronquido viene de aquí, de la faringe como tal. Bueno, normalmente, ¿sí? Y eso habla de que entra menos oxígeno a nuestro cerebro durante la noche, por lo cual tenemos lo principal son microdespertares, son despertares 3 segundos más o menos, pero hipoxia intermitente también. Es decir, nuestro oxígeno está bajando, ¿no? Cada tanto tiempo. Y esto es lo que hace que podamos dormir a lo mejor lo que ustedes quieran, pero un sueño no es reparador. ¿Beber alcohol antes de dormir ayuda a descansar mejor? No. Y muchos lo dicen. Es que me tomé un traguito para descansar. De hecho, parte, por ejemplo, por ahí de lo que es de estos factores perpetuantes del insomnio, ¿no? Es la utilización del alcohol y otras sustancias para inducir el sueño, porque pasa con el alcohol que, por ejemplo, ¿quién no? Que por ahí nos hemos echado alguna copita y dices, ay, como que hasta sueñito me da, pero no nos dejemos engañar. El alcohol, por supuesto, sí de repente da este efecto, es un efecto sedante, pero no es hipnótico. Como habíamos dicho, es muy distinto un sedante de un hipnótico. Entonces, da un efecto sedante que puede engañar, dices, me voy a dormir, pero la cuestión de esto es que es un sueño superficial. Ok. Ahora, el alcohol suele aumentar la laxitud del tejido y si ya eres roncador y tienes apnea, pues roncas otra vez, como ya mencioné, como camión. Y la otra situación es que no tienes ni el descanso ni el tiempo adecuado. O sea, debemos de tener cuidado con eso del uso del alcohol. Ok, sí. Bueno, ya ustedes saben que es un mito que acá pues tratamos de dilucidar. Aquí otra pregunta. Si no puedes dormir, quédate en la cama hasta que lo logres.
No, o sea, no. Justamente también estamos hablando de otra conducta, ¿no? O sea, perpetuante del insomnio, y además es una conducta perpetuante, es una conducta que se llama conducta de seguridad, porque creemos que el hecho de estar en la cama es lo que, pues en la cama se duerme, ¿no? Entonces me quedo porque ahí me voy a dormir. Pero no, de hecho, parte de una de los abordajes de la terapia cognitivo-conductual en insomnio es el control de estímulos, en donde te dice uno de los puntos es, si tú no has podido dormir después de 10 a 15, no, de 15 a 20 minutos, mejor salte de la cama, me levantas. haz una actividad aburrida, lo que es aburrido, algo que no tenga productividad, ¿no? O sea, contar frijoles, preparar frijoles al arroz, o no sé. Ya eso queda mucho en cada persona. Va a depender de la persona. Depende, pero vamos un poquito en el punto en que quedarse en cama, de hecho, estadísticamente no es más ayuda que salirte a hacer algo así y regresarte cuando vuelvas a tener sueñito, ¿no? Sí, realmente siempre la indicación es de 15 a 20 minutos. No te dormiste y estás pensando que no puedo, te me levantas porque te pones hipervigilante y eso es lo que menos te hace dormir. No, de hecho, por ejemplo, desde un principio es no te vayas a dormir o no te vas a la cama. Si no vas tienes sueño, a dormir, exactamente. ¿Sí? O sea, si no tienes sueño, ¿a qué vas? ¿Sí? Y ahorita los cuartos están como la tele, el Xbox, todas las actividades, entonces todo lo hago desde la cama. Y ahí es donde tú dices, y esta educación en relación a la rutina del sueño o al control de los estímulos. La cama solamente es para dormir y obviamente para estar con nuestra pareja, pero de ahí en fuera, nada. ¿Ok? Sí, así es. Y la última, dormir mucho los fines de semana compensa la falta de sueño entre semana. Híjole, no, y vamos a decir acá sí, aunque suena medio dicotómico, esquizofrenizante. Aquí tenemos otra vez el sí, pero no. Sí, voy a hablar un poquito de esto. Bueno, si tenemos un trabajo y de esto comemos, ¿no? O sea, y lo estamos desempeñando y eso de repente es lo que me trae con sueño no adecuado, insuficiente, ¿no? Hablando de un trabajo en donde estés realmente trabajando las horas, no más, no metiendo trabajo en casa, o sea, hablando así, y que de repente esto sea lo que te está como impactando, pues a veces utilizar el fin de semana para recuperarte es bueno, ¿no? O sea, porque estás recuperándote, por lo menos ahí la deuda de sueño deja de impactar a nivel neurológico, ¿no? O sea, de alguna manera sí te recuperas tus células, sus conexiones entre ellas, cuestiones metabólicas, todo esto que se da, tu regulación de estado de ánimo. Pero, por otro lado, sí, tu productividad, ¿no? O sea, el hecho de que quieras como utilizar más tiempo para trabajar y empezar a cortar tu tiempo de sueño por el trabajo, ahí es en donde estamos hablando que son medidas inadecuadas de sueño porque estás utilizando un tiempo que no es para eso. Entonces ahí, lejos de ayudarte, pues puede económicamente darte algo, pero a nivel de tu cuerpo te está dañando. Entonces, pues a lo mejor ahí son las personas que fin de semana se desquitan, pero no. Y que no debe ser siempre, de repente un fin de semana que salí o que quiero descansar, sin embargo no debe ser la rutina adecuada porque no estoy recuperando nada. Y ahí principalmente, ¿no? Si son las desveladas de las fiestas, aparte que consumimos alcohol, ¿no? De repente, y de repente que se hacen otras cosas, pues sí, el impacto es mucho mayor. Ahí por eso es el sí, pero no. Muy bueno, ¿no? O sea, ahora yo me quedo con toda esta información, hablar que obviamente el dormir bien, el tener una higiene de sueño es importante para nuestra salud mental, es importante para nuestra calidad de vida y que cuando empecemos a tener estos indicadores, pues ir a buscar un especialista y saber que el trabajo en conjunto, que no es de la noche a la mañana, de que no solamente ir al doctor para que me dé una benzo para dormir o un hipnótico para dormir, sino que también tengo que hacer un trabajo muy personal con esta higiene de sueño y piensan que la higiene de sueño solamente es dejar el celular. O sea, doctora, ya dejé el celular, ya... No, es mucho más que eso y no es de la noche a la mañana. Es un trabajo de continuidad, de hábitos y los hábitos se hacen a través de una rutina sana, continua, saludable. Entonces, yo me quedo con eso. Danos un resumen. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es la información final? Bueno, por ejemplo, esto que mencionas a mí me parece excelente, hablar de los hábitos. Higiene, ese término luego como que me... sí, porque más bien son medidas adecuadas del sueño, medidas adecuadas de dormir, que el lugar sea adecuado,
que el tiempo al que te vas a cama tienes sueño y es adecuado, ¿no? Vamos, que ciertas sustancias en específico podemos decir son las que nos pueden no ayudar a iniciar el sueño. El que, por ejemplo, justamente respetes la fisiología de tu cuerpo que ya te ha dado, ¿no? Y no interrumpa su armonía, ¿no? Va a ser, yo creo, que lo que te va a equilibrar a dormir, porque realmente los trastornos del dormir de este tipo, por decirlo así, o sea, hay otros que pues, son por otro origen, pero principalmente el insomnio, puede ser que estas medidas inadecuadas sean las que lo estén provocando, ¿no? Entonces, vamos, a mí siempre me gusta ver lo de la higiene del sueño más como este tipo de conductas que dependiendo de cada persona también son las más adecuadas, porque de repente no sé si he escuchado de yo tomo un café, todos me duermo, es más, me tomo un café para dormirme bien sabroso. Claro, no es lo mismo una persona a otra, cómo es el efecto, ¿no? Pero estamos hablando también que en el contexto de cada quien, en la vida de cada quien, estas conductas, ¿no? Y principalmente puedo decir la desconexión del mundo, de la tecnología, todo esto nos va a ayudar a dejar a nuestro cerebro hacer su trabajo, a ¿no? practicar la desconexión. Fisiológico, ¿no? Lo que es y que podamos dormir de la manera adecuada. De verdad, Eso es Aldo, lo que... quiero agradecerte por aceptar esta invitación. Hablar de sueño, hablar de estos tipos de sintomatología, pues es bien interesante porque muchos de nuestros pacientes sufren y padecen de problemas para dormir, llegando a convertirse en trastornos de sueño, y que entienden de que hay una terapia adecuada, asertiva a través de la terapia cognitiva conductual y que podemos complementarla con farmacología, pero recuerden que no más de 4 semanas, Sí. ¿ok? Sí, muchísimas gracias. Gracias Tengo a ti. problemas para dormir, siempre te he dicho, digo, invítame a una de estas investigaciones donde dormir sea parte de la investigación. ¿Dónde te puedo encontrar si quiere una sesión contigo, una terapia contigo? Bueno, si quieren una terapia conmigo, bueno, con nosotros, porque es una clínica de sueño que estamos varias personas. Se llama la Clínica de Salud Mental, Medicina del Dormir. Se encuentra en la colonia Ladrón de Guevara, que es en la calle Juan Álvarez, 2327. El teléfono de la recepción es 3329-4599. Algo así, creo. Bueno, si no, luego les dejo ahí, ¿no? El teléfono de Acá se lo colocamos en la parte de abajo. Y bueno, voy ahí, nos encontramos. Ahí pueden hacer la cita para la terapia, una evaluación, ¿no? Del sueño, porque pues también puede ser si tienen ronquidos, si tienen mal dormir. Tenemos estudios de sueño, ¿no? Tenemos la poligrafía respiratoria, ¿no? En caso de no necesitar un estudio tan complicado para ver la apnea obstructiva del sueño. Tenemos la polisomnografía también, que ahora ya abrimos nuestro laboratorio de sueño. Ok. Y ya tenemos el estudio completo estándar de oro para ver sueño. Totalmente. Y ahí estamos, con mucho gusto. No, de verdad que yo súper complacida, súper recomendado la Clínica del Sueño del Dr. Aldo. Y no te pierdas este episodio de Conversaciones Compulsivas, que de verdad que va a estar de lujo.